El, el otro día estaba hablando con mi suegra y ella me contó un testimonio que me llamó la atención. Hace muchos años ella había tenido un derrame cerebral y había tenido muchos problemas de salud. Fue en los tiempos que tus papás ministraban en la casa de ella. Y, y ella me contó eh, que una vez ella estaba orando, eran la 1 de la mañana, y una de sus hijas, la hija menor, estaba acostada en la cama, estaba mi suegra sentada en la cama y estaba que no podía dormir y estaba orando y pidiéndole al Señor que compañía. Y ella le decía, ay Jesús, ¿por qué no vienes a sentarte aquí conmigo? ¿Por qué no me das tu mano? Y como una señal se corrió como uno haría para que otra persona se sentara en la cama. Ella se corrió y en ese momento ella siente donde la cama se hunde. Y la hija que estaba dormida se despertó. Mami, ¿qué es esa luz? Y mi suegra no vio luz, pero sí sintió la cama y sintió la presencia de Dios ahí. Y su hija ahí no sintió la cama, pero sí sintió la presencia de Dios y vio la luz. Es como cuando Jesús se le aparece a Pablo camino a Damasco. Dice que Pablo escuchó una voz, pero los compañeros solo escuchaban ruido y vieron, ¿verdad? Una experiencia como no compartida y a la vez diferenciada entre las personas que estaban. Y, y ella dice que ahorita fui a llamarla por teléfono a que me actualizara los datos y me dice, esa noche ni Helen ni yo dormimos, porque pasamos hablando de que Jesús vino a sentarse con nosotros y a acompañarnos, ¿verdad? Y esas experiencias son especiales, son a veces únicas, algunas veces en la vida, tal vez en algunas personas sucede, no es algo necesariamente que vuelve a suceder a menudo, aunque lo quisiéramos, ¿verdad? Eh, pero es una pequeña visitación, una contestación a la oración. Y me encantó escucharla a mi suegra hablar como con un cariño del Señor. Ahí necesito alguien que me llame a Noah. Dice Ciro, ¿puedes apagar el output del Property Center, porfa? Gracias. Dice el libro de Santiago que la oración eficaz del justo, la oración del justo es poderosa y eficaz. Me sé la Reina Valera, pero aquí uso otra. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y la oración es interesante, tantas veces que cuando Dios contesta nuestras oraciones, tratamos de repetir uy Señor, ¿qué hice para eso? Me imagino mi suegra, Señor, ¿verdad? Muchas veces corriéndose para que se sentara y pues a esas veces no vino, ¿verdad? Pero eh, tratamos de repetir eso y la oración del justo es poderosa y eficaz. En el pasaje que vamos a estar viendo hoy, hay un par de contestaciones de oración y son experiencias diferentes. Eh, en el pasaje aquí que dice la oración del justo es poderosa, eficaz, es escrita por Santiago. Santiago era el medio hermano de Jesús. Y en el tiempo de Hechos 23, que es lo que vamos a ver hoy, él era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces era alguien que había visto a Jesús orar toda la vida. Por los primeros 33 años, ¿verdad? Él se burlaba de Jesús, pero después llegó a tener fe. Después de una experiencia en ver a Jesús en la resurrección, él se dio cuenta que su medio hermano era el Dios vivo.
Y a partir de ahí él Dios lo elevó a tomar un liderazgo muy importante en la iglesia. Y vamos a ver un poquito las oraciones de este mismo hombre en este pasaje. Menciónenme una oración con la palabra incidencia. Hablan de incidentes. Entonces, incidentes es, hay tantas incidencias de un virus, ¿verdad? Hay un nuevo virus que está no sé cuánto y hay tantas incidencias en este colegio, ¿verdad? Veces que se dio, como, o incidentes de tráfico, ¿verdad? Estamos hablando de accidentes, pero hay, ¿verdad? Momentos ahí. O hablamos algo que tiene influencia sobre otra cosa. Y decimos, subió el dólar y entonces eso tuvo incidencia sobre la inflación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una coincidencia? Dos incidentes que suceden al mismo tiempo, así de sencillo. Me llamó la atención una frase del arzobispo de Inglaterra durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hablando de la oración. Y él dijo esto, dice, cuando rezo ocurren coincidencias y cuando no rezo no ocurren. ¿Qué es lo que quiso decir este hombre con esta frase? Que las oraciones muchas veces cuando se contestan parecen coincidencias. Pero yo estoy orando por algo y de repente alguien externo a la fe ve que sucede. Y uno dice, eso fue una coincidencia. No, pero uno sabe que es esa coincidencia. Dios contesta oraciones a veces de manera creativa y milagrosa, pero la mayoría de las veces es de manera coincidente. Y uno nada más, ata los cabos de que estoy orando, estoy pidiendo algo y ahí es donde se da. Una de las contestaciones de oración que vamos a ver en Hechos 23 es una coincidencia, pero entre comillas. Nosotros sabemos que es una respuesta de oración. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Hechos 22, hacia el final del capítulo 22 y ahí vamos a ir, más bien al versículo 30, Hechos 22, 30. Y vamos a ver un personaje, un comandante romano que se llama Claudio, y él está muy frustrado, porque aquí tengo una foto de Claudio frustrado. Él, por un lado, de repente Pablo está regresando del tercer viaje misionero y él fue al templo, esto lo vimos hace varias semanas, lo arrestan no lo arrestan, lo empiezan a apedrear, lo empiezan a golpear los judíos. Y entonces, como hay alboroto, Claudio manda a gente a ver qué está pasando. Se calma la situación, Pablo pide hablar con la multitud y empieza una conversación. Cuando dice la palabra gentiles, la multitud ya no quiere escuchar. Entonces Claudio lo meten a la cárcel y dice, vamos a latigarlo y sacarle la verdad. Y cuando lo tienen amarrado, Pablo dice, soy romano. Entonces, torta, no podemos, ¿verdad? Entonces está súper frustrado con esto. Ahorita va a pasar la noche viendo a ver qué hace. Y esa es la introducción en Hechos 22, 30. Dice, al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató
y mandó a que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Entonces, Claudio está tratando de averiguar qué hacer, qué es lo que está pasando aquí en Jerusalén, que hay tanta violencia alrededor de Pablo. Y mandó al consejo el pleno. Esto es lo que se llama el Sanedrín, que eran 70 personas, que era el gobierno religioso en Jerusalén. El mismo grupo que había condenado a Jesús 25 años antes a morir. ¿Ok? Ahora sí, capítulo 23, versículo 1. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. ¿Se imaginan a Pablo, después de pasar la noche en la prisión, después de casi apedrearlo el día antes, se quedó mirando fijamente a los 70 que estaban ahí? Es una experiencia como que estuvieran no sé, con los diputados aquí en el país, ¿verdad? De repente son personas, un lugar muy elegante, y aquí están todos en contra de él, y Pablo se quedó mirándolos fijamente y dice: yo no he fallado, yo he actuado bien. Y lo curioso y las vueltas que da la vida es que Pablo probablemente un día estuvo sentado en una de las sillas de ese consejo. Y si no, conocía a los que habían estado en ese lugar. No eran gente desconocida, eran gente conocida. Y sin embargo, Pablo, aunque él era judío y amaba a Dios, él decía: ahora la ciudadanía de él, dice en Filipenses, la ciudadanía está ¿dónde? Mi ciudadanía es en el cielo. Yo no pertenezco ya a este grupo, aunque todavía tengo ciudadanía romana, aunque todavía soy judío, aunque yo reconozco y antes estuve sentado ahí, mi nueva nacionalidad es la divina, y ese es de donde soy yo. Versículo 2. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó que a los que estaban cerca de Pablo, que lo golpearan en la boca. Entonces uno de las personas ordenó a los soldados que lo tenían que lo golpearan. Un puñetazo, no fue así como un pau pau, un puñetazo. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Estás blasfemando, estás mintiendo, no tienes derecho a defenderte. ¿A quién más golpearon en la cabeza? En esta misma ciudad, en la cara. En Mateo 27:30 le escupían cuando tenían a Jesús, y le escupían y le golpeaban la cabeza, y después le decían: profetiza a ver quién te golpeó. Y vean a ver cómo reacciona Pablo. Aquí tengo una imagen del Juan 18. Apenas dijo esto es con Jesús, uno de los guardias que estaba ahí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Y Jesús respondió: si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Esa es la respuesta, la manera en que Jesús respondió. Veamos a ver cómo reaccionó Pablo cuando le está sucediendo algo muy similar. Entonces el sumo sacerdote mandó a que le golpearan en la boca. Versículo 13. Pablo dice: hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Contrastemos la respuesta de Jesús ahí en la pantalla con esta de Pablo. Está diciéndole Pablo a esta persona, al sumo sacerdote: usted está violando la ley al mandar a golpearme. ¿Por qué?
una ley dice no podemos golpear a una persona sin un juicio. Además de que la ley romana tampoco iba a permitir que un ciudadano romano fuera golpeado, sino un justo juicio. Entonces está diciendo, estás ahí sentado pensando que yo estoy rompiendo la ley y tú me estás rompiendo la ley en el mismo momento. ¿Tenía razón, sí o no, Pablo? ¿Ok? Y que contrasten la manera en que reaccionó Pablo con la manera en que reaccionó Jesús. ¿Cuál es mejor? ¿Creen que Pablo pecó? Vamos a ver. Versículo 4. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Pablo le respondió a este hombre. Y alguien le dijo, este es el sumo sacerdote. Versículo 5. Hermanos, dice Pablo, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Ahí está citando Éxodo, una ley que dice que como ciudadanos tenemos que respetar a la persona en autoridad. Entonces, cuando él le respondió a la persona en autoridad, aunque tenía razón moral, pero estaba quebrando la ley. Es complejo, ¿verdad? Ahí hay un hombre sentado en la posición de autoridad que inclusive dice el sumo sacerdote de Dios, dice el versículo 4, no es, ¿verdad? Pero es un hombre que no teme a Dios, pero el puesto fue puesto por Dios. Y aunque el hombre que está sentado en él no merece respeto, el hecho de que está sentado ahí sí merece respeto. ¿Cuántos nos hemos encontrado a veces en una situación así? ¿Verdad? De alguien en una posición de autoridad, pero que no está actuando bien. Y Pablo aquí primero respondió y después, y de alguna manera estaba, creo yo, pidiendo perdón. Estaba disculpándose, estaba calmándose. La mejor respuesta es como la que tuvo Jesús. Le golpearon y él no reaccionó en pecado, sino confrontó con la verdad. Dijo, bueno, a ver, si estoy diciendo la verdad, ¿por qué me pegan? Si no podemos, si en nuestra carne no reaccionamos a como Jesús lo hizo, tal vez podemos reaccionar a como Pablo lo hizo, que es, aunque en su carne respondió, pero inmediatamente pidió perdón. Ahí dice, si te das cuenta que has pecado, lo mejor, reconócelo y pide perdón inmediatamente. ¿Qué haríamos nosotros en este? Yo me puse a pensar, es que Pablo tenía razón, este es un hipócrita. Es que Pablo tenía razón, le acaban de golpear. Es que, ¿verdad? Y él podría pensar en excusas. Es que siempre he sido iracundo. Es que estuve en un grupo de debates y yo he aprendido a responder. Pero Pablo reconoció que, citando a Éxodo, que él había cometido un error y pidió perdón inmediatamente. Y eso es algo que tú y yo también tenemos que aprender. A veces vamos a meter la pata, pero en vez de dar excusas de por qué la metimos y, es que tuve un día muy largo, es que no entendí, es que no, ¿verdad? Perdón, fallé, me disculpo. Y esa es la mejor respuesta que podemos tener. Y es interesante porque en el versículo 1 Pablo dice, yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia.
No significa que nunca cometió errores. Lo que dice es que cuando los cometí, los atendí inmediatamente. Y eso es una meta para nosotros. Y aquí Pablo, versículo 6, Pablo empieza a ver cómo hacer en este juicio que tienen contra él. Dice Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. En el consejo habían dos partidos políticos, más o menos, los saduceos y los fariseos. Esto lo vimos en Hechos 4 cuando, ahí tengo una caricatura de los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los con los que Jesús peleó mucho. Pero Pablo no tiene tanto problema con los fariseos, tiene problema con los saduceos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los legalistas. Y ellos venían con Jesús y les dijo, bueno, pues, esto está en la ley, o ¿por qué no apedreas a esta mujer? ¿Y por qué si un hombre muere y la esposa y 7 hermanos? Y tratan de enredarlo con la ley, los legalistas. Pero los saduceos eran los racionalistas, los que ellos no creen en nada sobrenatural. Y entonces la resurrección, los ángeles, los milagros, todo eso era sobrenatural y eso era desechable, ¿verdad? Iba en contra de lo que ellos creían. Entonces, ellos, si Jesús antes de la resurrección era la oposición de los legalistas, pero post resurrección Pablo luchó más con los saduceos, porque la resurrección de Jesús exponía de que había un problema, y empezaron con la venida del Espíritu Santo y los milagros que empiezan a suceder. Se exponía que lo sobrenatural sí era algo para hoy día. Y ahí empezaron. Entonces Pablo sabía que aquí entre estos 70 hombres habían una mayoría de fariseos, pero una minoría de saduceos. Había división y entonces aquí lo tienen y él a propósito, él dice, he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. He puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, dice versículo 7, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Y aquí Lucas nos explica, versículo 8, los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Y entonces se produjo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron, no encontramos ningún delito en este hombre. Ojo, aquí están en el juicio que están enjuiciando a Pablo y como él los enredó, los fariseos se pusieron de pie y dijeron, no encontramos nada, ningún delito en este hombre. Dijeron, ¿acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Entonces él usando una diferencia doctrinal entre el grupo, dividió el grupo y dejó frustrado al pobre Claudio, porque todavía no pudo encontrar qué es lo que estaba pasando. Pero a mí me llama la atención esta frase, he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y cuando yo estuve meditando en estos pasajes esta semana, esta frase me llegó. Paul, ¿de dónde has puesto tu esperanza? Y les pregunto a ustedes, ¿dónde han puesto ustedes la esperanza? Y tal vez antes de responder eso, ¿en dónde pone la gente la esperanza hoy en día? Quiero escuchar algunas respuestas. ¿En dónde pone la gente la esperanza? ¿En lo material? Ajá.
¿Qué más? En el estatus, en los estudios. Es que yo tengo una maestría, mae, ¿verdad? En lo material o hasta en corto plazo, es que ya casi me llega el aguinaldo, ¿verdad? Eso me va a resolver los problemas. En otras personas. Ajá, Fernando. Sí, tratando de, tal vez Dios ¿verdad? Tratando de solucionar sus cosas así. Una esperanza. Pero cuando hago el autoexamen, yo no sé si yo respondería en la resurrección de los muertos. Uno pondría, yo confío en Dios, ¿verdad? O yo confío en Jesús. Pero Pablo lo pone más específico en el Jesús que resucitó. Y ese Jesús que resucitó es mi garantía de yo resucitar. Y eso significa que aunque me apedreen, aunque me agarren a latigazos, aunque pierda la cabeza, no importa. He puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y eso también es interesante. Esa frase me llamó la atención. Versículo 10. Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo que hicieran pedazos a Pablo en la Asamblea Legislativa. Qué feo, esto va a salir en el periódico mañana. Así que ordenó a que los soldados que bajaran para sacarlo de ahí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Versículo 11. La noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Aquí tengo un pequeño video que trata de mostrar Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así testificarás también en Roma. ahí termina. Qué bonito cómo Jesús en la noche oscura, Pablo probablemente le estaba, me trataron de matar antier, otra vez hoy. Jesús se le aparece y le dice: ten ánimo. En la noche oscura, ten ánimo. Así como con mi suegra aquella noche hace 30 años. Ten ánimo, estoy contigo.
y así como has dado testimonio en Jerusalén. Cuando Jesús le dice que has dado testimonio en Jerusalén, ¿de qué está hablando? De la pelea hoy que hubo en la Asamblea Legislativa, de la pelea que hubo en la Plaza de la Cultura ayer, ¿verdad? De las conversaciones que ha tenido, y faltan más. Pero esas conversaciones duras que no terminaron con un montón de gente aceptando a Cristo, no, pero eso fue dar testimonio. Y la palabra griega de testimonio es martureo, de donde sacamos la palabra mártir. Como has dado testimonio, y es un testimonio duro, un testimonio no fácil, un testimonio de dolor, es necesario que lo des también en Roma. Y eso le da esperanza de que no va a morir aquí en Jerusalén, y también esperanza que va a ir a Roma a testificar, pero a la vez de que ahí en Roma va a ser mártir. Y eso para Pablo está bien, con tal de que yo llegue a la capital del imperio y a testificar de ahí a todos los demás. Y aquí es donde yo veo la coincidencia. Jesús se le aparece a Pablo esa noche en la prisión y le dice esas pocas palabras. Ve al versículo 12. Bueno, hay una conspiración. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y le dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. 40 hombres. ¿Cuánto dura una persona sin comer y beber nada? ¿Verdad? Va a agarrar una rabia de lograr esto en cosa de 3 días, porque si no, se mueren ellos mismos. ¿Verdad? Entonces hay una conspiración que está sucediendo mientras Pablo está en prisión y Jesús se sentó con él. Versículo 15. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Entonces estaremos listos para matarlo en el camino. Entonces pídanle a Claudio que lo lleven a tal lado y nosotros vamos a esperar en el camino para, entre 40 lo logramos, matamos a Pablo y no voy a comer nada hasta lograrlo. Versículo 16, pero cuando el hijo de la hermana de Pablo, ustedes sabían que Pablo tenía una hermana en Jerusalén, tenía sobrinos en Jerusalén. Lo único que sabemos de la familia de Pablo es este versículo. Nació en Tarso, pero aquí en Jerusalén tenía una tía. No, una hermana, la hermana de Pablo y alguien que lo llamaba tío a él. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada. Entonces el sobrinillo entra en el cuartel y avisó a Pablo. Dice, seguro Pablo tenía derecho de tener familiares ahí visitándolo en la cárcel. Pablo entonces, versículo 17, entonces llamó a los centuriones y les pidió: lleven a este joven al comandante, donde Claudio, porque tiene algo este joven que decirle a él. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: oye, ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa. No se deje convencer porque más de 40 de ellos lo están esperando
emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con la advertencia: no le digas a nadie lo que me acabas de decir. Claudio escuchó. Aquí es donde yo veo la respuesta de oración de la iglesia de Dios. Al mismo tiempo que se está armando la emboscada, Jesús está visitando a Pablo y al mismo tiempo el muchacho está escuchando de la conspiración. Y yo me trato de imaginar cómo habrá sucedido eso. El muchacho no estaba ahí entre los 40 que juraron no comer nada. Posiblemente, ¿verdad? Ya es imaginación mía, alguno de ellos, ¿verdad? Un niño en una casa: mamá, ¿dónde está papá hoy? Mi hijo, es que está cumpliendo una obra de Dios. Mamá, ¿qué será? Bueno, es que él va a participar para quitar a un estorbo en el templo. De veras, y papá no va a comer con nosotros hasta que eso se dé. De veras, y el chiquillo, ¿verdad? Corrió la voz hasta que uno de esos chiquillos era el sobrino de Pablo. Y él ató cabos, coincidentemente, ¿verdad? Ató cabos y dijo: este es tío. Y entonces va a visitar a tío y ahí ya se arma lo que estamos viendo. Versículo 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros, a que vayan a Cesarea esta noche a las 9 p.m. ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos total? 470 guardaespaldas para Pablo del Imperio Romano. ¿Qué les parece? Los mismos que lo iban a latigar 2 días antes, ahora estaban de guardaespaldas nocturnos llevando a Pablo a Cesarea. Cesarea era una ciudad construida por Herodes, y era una ciudad como a muchos kilómetros de ahí, a 100 kilómetros de ahí, en la costa. Esto, según los historiadores, es más o menos la mitad de la guarnición romana de Jerusalén. Una guarnición de más o menos 1000 personas, 470 acompañando a Pablo, escolta, para que estos 40 no pudieran hacer nada. Versículo 24: preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix, que es el gobernador que está en Cesarea. Además, escribe una carta con estos términos. Versículo 26: Claudio Lisas, por eso les dije que se llamaba Claudio este señor, a su excelente gobernador Félix, saludos. Aquí está la cartita que va acompañado con estos soldados. Los judíos prendieron a este hombre, estaba a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque me había enterado de que era ciudadano romano. Ahí está torciendo un poquito el orden de las cosas, pero está poniéndose bien delante del jefe. Exacto. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de la ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Otro eco, pasándole a Pablo, parecido a Jesús 25 años antes, donde Pilato dijo: este hombre no tiene nada malo. Hay muchos ecos, lo ven que hemos estado viendo, ¿ok? Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordenó a sus acusadores a que lo expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Aquí Claudio decide: ya no puedo más con vamos a mandarlo al jefe a otro lugar donde
estos 40 hombres no van a poder hacerlo, y él despide el asunto. Y al final del capítulo, Pablo pasa 2 años en prisión en Cesarea, donde está Félix. Eso lo vamos a ver después. Pero es interesante este pasaje, cómo vemos la contestación de la oración en 2 ocasiones. Por un lado, que Jesús mismo se le aparece en la noche de angustia de Pablo y le dice, ánimo. Y por otro lado, esa misma noche, el sobrino enterándose de la conspiración, y Dios resolviendo el problema y dándole una escolta a Pablo para llegar de una prisión a otra, pero una escolta de lujo, ¿verdad? Para llevarlo para allá. Y yo quisiera terminar con 3 pensamientos. Por un lado, sobre la oración y la coincidencia. Aquí aprendemos varias cosas sobre la oración y las coincidencias. Y es interesante, aquí no dice que Santiago estaba orando, pero estoy seguro que lo estaba haciendo. Él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y el mismo que nos dijo que la oración eficaz del justo estaba orando por Pablo esa noche o esos días. Y de hecho en capítulo 21, él es el que trató de armar un plan para que Pablo no lo arrestaran y ¿verdad? Trató de mitigar el asunto. Estaba involucrado, estaba tratando de proteger a Pablo. Se le salió de las manos, estaba orando. Y 2 milagros se dieron en respuesta a la oración. Una, Jesús se le aparece a Pablo, algo muy privado para una persona, y otro, una aparente coincidencia. Hermanos, eso nos enseña a nosotros que la oración es importante. ¿Qué más nos enseña sobre la oración y lo que dijo las coincidencias? ¿Fue coincidencia que el sobrino escuchara? ¿Fue coincidencia que el sobrino pudiera llegar a hablarle al comandante? ¿O que el comandante escuchara el rumor que le trae el sobrino? Y que el comandante armara una escolta para Pablo que le protegió su vida. Eso es respuesta de oración, que parece coincidencia para los que están ahí. Eso es una enseñanza para nosotros. Otra enseñanza que yo saco de este pasaje es la respuesta al pecado de Pablo. Aquel cuando le respondió al sumo sacerdote en su ira y le dijo, usted va a estar maldito, y verdad, se le salió la carne. Aunque tenía razón, pero no debía en ese lugar responderle a esa persona. Y ahí hay una enseñanza para nosotros. Señor, cuando yo me encuentre en una situación donde mi carne responde, quiero pedir perdón rápido. Quiero reaccionar bien. Quiero vivir en santidad. Y eso es algo que también ahorita en esta época de Navidad a veces la carne sale. En el tráfico de fijo sale. O con frustraciones que hay alrededor de las fiestas, alrededor de los viajes, alrededor de los marchamos o impuestos o lo que estés pagando en este momento, hay frustración, ¿verdad? Y hay oportunidades también de deshonrar y de honrar a las personas que están en autoridad, se lo merezcan o no. Pero hay una lección para nosotros. Y la tercera lección que yo saco de este pasaje es: ¿en quién has puesto tu esperanza? Pablo la puso en la resurrección de los muertos, de Jesús. ¿En dónde está tu esperanza? ¿Quién es tu esperanza?
¿Para qué te levantas en la mañana? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para quién? Y es una pregunta que me estoy haciendo yo también. Y les animo que ustedes la hagan delante del Señor. Señor, yo quiero poner mi esperanza en ti. Tú eres mi esperanza. Ujú. Mario. Ajá. Ajá. Seamos lentos para la ira, lentos para responder. Excelente pasaje para ese segundo punto, que seamos tardos para responder. O sea, no respondamos lo primero que se nos viene en la carne, aunque se lo merece. Respondamos lo que honre a Dios. Y una palabra más como Jesús, ¿verdad? Jesús respondió muy bonito en esa situación tan igual, ¿verdad? Que seamos más como Cristo. Ujú. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y terminamos en oración? Padre Santo, te doy gracias por estos ejemplos de las respuestas de oración que tú traes. Las respuestas de este mismo Santiago orando esos días por Pablo que está en prisión. Y cómo tú visitaste a Pablo, cómo tú sacaste con una serie de coincidencias, sacaste a Pablo a un lugar seguro. Y Pablo, Padre, yo quiero pedirte que yo tenga esa vida de oración y esa esperanza de que tú vas a responder. Y quiero reconocer lo que son aparentes coincidencias, reconocer y darte la gloria a ti, de que eres tú que estás respondiendo, Señor. Y Señor, yo te pido también que seamos todos lentos para responder, que nuestra carne no sea lo primero que responda, sino que tengamos esa proactividad, Señor, de responder lo que tú harías, con tu compasión, con tu verdad, sin cambiar, sin mentir, dándote honra a ti, Señor. Y Padre, queremos también proclamar que tú eres nuestra esperanza. Y hemos puesto nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Y es por eso que estamos aquí. Es por eso que estamos en esta vida. Es por eso que estamos sirviéndote. Y aunque la vida no nos entregue las cosas a como queremos, pero esta no es nuestra vida. Nuestra vida es la otra. Y mi esperanza está ahí, Señor. Y yo te pido, Dios, que tú nos hagas a todos embajadores tuyos, Señor, en este tiempo de Navidad, Señor, que la gente anda pensando un poquito en Dios, cantando coritos que hablan de Jesús. Que tomemos esas oportunidades para redireccionar a la gente hacia la esperanza que hay en un Cristo resucitado. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y Señor, honramos tu nombre y bendice que podamos ser embajadores tuyos en cada ámbito de nuestra vida ahora, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen buena noche. Creo que tenemos un cafecito allá afuera.